Venga a conocer Jarabacoa River Club, un paraíso en el corazón de la cordillera central, bañado por las aguas del Yaque del Norte. Relájese, disfrute la gracia del paisaje, intérnese en la perfecta armonía de un mundo natural en constante evolución. Jarabacoa River Club. En cualquiera de sus áreas disfrute toda la diversión en un ambiente naturalmente sano y seguro. Jarabacoa River Club. Definitivamente el mejor entretenimiento ecoturístico de montaña en familia. Pinar Quemado, carretera Jarabacoa-Manabao, 809-574-2456. Cada día invertimos 66 millones en pequeños negocios para que amplíen su horizonte de oportunidades. También invertimos en mejorar el medio ambiente de los dominicanos, limpiando sus playas y reforestando sus montes. Somos más que un negocio financiero. Tocamos vidas. Somos Popular. Que Pedro y Juanita puedan seguir estudiando. Que Patricia pueda continuar su posgrado. Que Rafael pueda montar su primer negocio. Y Laura pueda ampliar el suyo. Que don José y doña Ana puedan tomarse las vacaciones que siempre desearon. Que Alejandra pueda comprar su primer carrito. Y Alfredo y Rosa puedan adquirir su apartamento. Para que el anhelo de todos los dominicanos se convierta en una realidad. Seguimos trabajando por la estabilidad y el crecimiento. Banco Central de la República Dominicana. Bueno, ahí está. Bueno, pues aquí estamos. Anunciaba Bélgica que nos acompaña un amigo querido, es el doctor Trajano Santana, presidente del PRI. Quiere decir que vamos a estar hablando de actividad política y de cosas interesantes. Trajano, bienvenido al programa, es un honor recibirte. Buenas noches. Para mí es un honor recurrente porque siempre me dan la oportunidad de conversar con su público, ¿verdad? Con su pueblo que le sigue cada noche. Realmente me siento muy bien estar aquí con ustedes. Trajano siempre viene en campaña aquí a Santiago, por lo menos a los programas. Bueno, porque fuera de ahí como que los programas están en otra cosa, ¿verdad? Solo van los funcionarios a hablar de lo que están haciendo. Sí. Ya ustedes hicieron su convención, el PRI, Sí. Ratificó, te dio poderes para hacer contacto, para apoyar, para ir aliado a otros partidos, y ustedes Correcto. escogieron ya al PRD en esa convención. Porque vi después que miembros de esa organización estaban rechazando esa convención, decían que no era válido. Entonces yo decía, pero bueno, ¿qué es lo que le pasa al PRI? Y sobre todo a Trajano, porque en las elecciones pasadas ocurrió lo mismo. Sí, sí, y más antes. Lo que pasa es que yo en el 2003 pasé a ser presidente del partido, habiendo derrotado a un grupo de la llamada élite. Y no me han perdonado, y me han perseguido hasta el día de hoy. Y es el mismo grupo que en el 2003 atiza y recurrentemente financia esas cosas. En efecto, uno de los abogados en la audiencia que conoció el Tribunal Superior Electoral es asistente de al que yo derroté en aquella ocasión, que fue el señor Iván Rondón. Son de la gente que viven tratando de entorpecer el desarrollo del partido. Pero bueno, eso es marginal. La realidad es que el partido ha pasado por un proceso de trabajo que hoy la prestigiosa encuesta Galo nos coloca en la tercera posición del país de preferencia electoral. Y eso de algún modo genera una expectativa positiva hacia un lado y negativa hacia otro. Y vamos a ser zarandeados mucho en el proceso en el que estamos. Sin embargo, nosotros hemos desarrollado un programa de trabajo y hemos cumplido con todo el proceso rutinario de los partidos políticos. Por ejemplo, el pasado 12 del mes de diciembre del 2010, el PRI celebró su 13 Convención Nacional extraordinaria, reformó estatutos, revisó toda la línea política y estableció una política de alianza con fuerzas políticas. Y en esa convención se delegó poderes al presidente del partido y a la comisión política para que
escogiera su candidato presidencial. La comisión política, el 20 de febrero del año siguiente, es decir, el 2011, el año pasado, entonces escogió a Hipólito Mejía como candidato presidencial. No así el PRD como tal, sino a Hipólito Mejía como candidato presidencial. ¿Cuál es la diferencia? No es que no hay diferencia. Hipólito Mejía y el PRD. No hay diferencia, lo que pasa es que nosotros pactamos con el candidato. Y entonces lo postulamos en la misma condición en que el PRD lo postuló. Correcto. Es decir, que usted puede votar por el PRI o puede votar por el PRD, igual el voto cuenta para el presidente, el candidato Hipólito Mejía. Pero ustedes siempre han ido aliados al PRD. No siempre. Nosotros tenemos 5 periodos electorales consecutivos corriendo independiente. Es el único partido del sistema. Nosotros solo habíamos sido aliados. ¿No han perdido su personería jurídica? Jamás, nunca. ¿Sin ir aliados? Sin ir aliados. ¿Y por qué esta vez van aliados a Hipólito Mejía? Porque el país necesita un cambio. Pero Hipólito Mejía no es el cambio. Sí, claro. Hipólito Mejía ya gobernó. No, pero no es porque haya gobernado. Y lo hizo mal, entonces. No es cierto, doña Bélgica. Muy mal. No es cierto. Digo, eso es lo que dice Si el lo pueblo. hubiera hecho tan mal, no estuviera en la preferencia de todas las encuestas. Bueno, hay dos partidos en el sistema que son fuertes, PRD y PLD, y él es el candidato del PRD. Pero si hubiese sido el candidato de otra organización, otro gallo cantaría. No, pero ya eso es un asunto muy eventual y de una apreciación muy, qué sé yo, con poca sustancia, porque es que si Leonel no hubiera sido candidato del PRD, del PLD, no fuera el presidente de la República. Y si Magluta no se hubiera muerto, posiblemente fuera el presidente de la República. Es decir, son cosas fortuitas que no se pueden determinar. La realidad es que Hipólito salió del gobierno por errores que él cometió y luego la ha reconocido. Pero hay un aparente error, que es lo que ha permitido la estabilidad financiera y la democracia del país, que es la cuestión de los bancos. Ya luego la valoración de eso ha permitido que el pueblo reconozca en él una actitud responsable, que prefirió el efecto negativo de su proyecto presidencial a cambio de tener una estabilidad del sistema financiero que garantizaba de algún modo la estabilidad de la nación dominicana. Fíjate que 10 años después se cayó en cadena las grandes economías del mundo y la receta que se aplicó fundamentalmente en Estados Unidos, parte de Asia y Europa, fue la receta que una década anterior Hipólito había aplicado. De manera que el corriente aparente líder político candidato Hipólito Mejía es una persona con una visión de Estado más allá del compromiso particular. Es lo que podemos apreciar de los hechos concretos. Pero además, 10 años después, bueno, 12 años ya, porque fue en el 2000 que fue electo candidato presidencial, presidente de la República, al tiempo de esos 12 años después, la experiencia que acumula un expresidente es más que los 4 años que acumula siendo presidente. O sea, la experiencia en la oposición. Extraordinario, doña Berger. Usted no se imagina cuando usted ha pasado por un cargo público, la cantidad de gente... Hipólito acumuló experiencia. La cantidad de gente que a su alrededor, usted cree que está trabajando al servicio suyo o el país, y luego cuando terminan las funciones, cómo te enteras de cosas que pasan al lado de uno, y más de un presidente. Es suficiente como para tener una apreciación de cada uno que le apoyó y cada uno que no le apoyó. Pero eso es una ventaja sin embargo, comparativa. están las mismas personas. Las mismas personas que gobernaron con él. Pero el problema final... Y que llevaron este país a la quiebra total. Finalmente no es de las personas. Y de la quiebra, quebrado hasta ahora. El gobierno de Hipólito no llega como dicen, a una teta de una vaca del día de hoy. Pero eso no es lo que dicen las estadísticas. No, las estadísticas. No, pero eso ¿cuáles no es lo que estadísticas? Que te cogen una porción de ciudadanos que comen fino todo el día en restaurante y te lo juntan con los que comen espagueti y a eso le tiran una media y sacan una estadística del consumo per cápita de la República Dominicana. Esas son las estadísticas. Las estadísticas son que el 65% de la población vive en pobreza y casi el 35% en pobreza extrema. Y antes, cuando Hipólito vivía en riqueza. No, pero no habla de las estadísticas como un valor agregado activo de la gestión del gobierno. Aquí lo que hay un crimen y delito organizado y una impunidad colectiva de los funcionarios del gobierno de Leonel Fernández. Ese es el modelo que tenemos hoy. Entonces, un gobierno que ni la educación tiene un 4%,
cuando la media de América Latina es un 7 más o menos. Hipólito lo dejó en 1.5%. Pero Hipólito no hace que no una vanagloria. A Hipólito. No, lo que yo fustigo es que quienes vienen aquí a defender a Hipólito Mejía lo hacen como que en ese gobierno todo fue color de rosa. Entonces, yo no hablo de esa presunción. Nosotros como entrevistadores no estamos al margen de una realidad, claro, en el mundo y lo que ocurrió aquí también. No es una realidad, pero si lo ponemos inversamente proporcional, quieren entonces presentar una gestión de gobierno que es una solución a todos los problemas que hace 12 años Hipólito dejó. Entonces, ¿para qué cambiamos? Porque los males de Hipólito los sacaron del gobierno. Ahora no pueden atribuirle, como esa campaña que anda en las redes sociales, repitiéndole todas las cosas que hace 10 años valoró el pueblo negativamente y por eso no lo eligió presidente. Ahora, en este momento, ocurre elevado a la tercera potencia esa misma situación de Hipólito. Es decir, la gente aquí no tiene problema, digamos, con Danilo desde el punto de vista del candidato. Es con lo que él representa, que es la continuidad del modelo de Leonel Fernández. Danilo es nuevo, Hipólito. ¿Danilo es nuevo a dónde? O sea, es un candidato nuevo. No, por Dios. No ha gobernado el país. Bueno, pero entonces que me elijan a mí, pues yo soy nuevo y yo aspiro a presidente también. Pero tú tienes capacidad. No, pero mi amor... ¿Tú puedes ser presidente? Yo lo sé, pero... ¿Por qué no vas solo? No, pero, bueno, yo me elegí solo 2 veces. ¿Y quién votó por mí? Bueno... Tú dices que la encuesta... No, el problema no es que usted coloca a tu partido en un tercer lugar. Con tercer lugar todavía yo no puedo ganar las elecciones. Bueno, pero yo necesito catapultar el partido. Pero con tantas cosas malas que hay y tantas cosas malas que hizo el gobierno de Hipólito, se necesitan personas nuevas. Eso estoy de acuerdo, pero nuevo. Estoy de acuerdo, pero en este momento tenemos que sumarnos todos los nuevos al que tiene más posibilidades de ganar. Guillermo, Eduardo, toda esa gente. ¿Están con ustedes? Sumarlos todos. Guillermo y Eduardo. Sumarlos todos, un llamado a ellos, sentarnos a concertar el día pasado un planteamiento. Un grupo de sacerdotes que quiso actuar como entes de moderación y acabaron frustrados haciendo un documento público diciendo que no entendían que en una organización más impregnada del pensamiento y de la acción de izquierda, las dificultades eran iguales que las peores organizaciones de derecha. Son más. O más. Son más. Entonces, estamos ante una situación tienen un fanatismo atrapado en una corriente de pensamiento a veces ortodoxa, y entonces en una sociedad que es más liberal, más democrática, más plural, y están en el 60. Y entonces le deja a uno el sabor de que en esas mismas organizaciones el interés del grupo está por encima del interés del país. Correctamente. Porque lo que tú estás haciendo, tú acabas de decir con toda la honestidad, tú dices, bueno, es que en mi organización yo intenté ser presidente y poca gente votó por mí, yo quiero catapultar mi partido. ¿Qué estás haciendo? Estás endosando a alguien en quien tú estás creyendo que es Hipólito Mejía. Que nos permita equivocado o no, tú estás haciendo una acción a favor de un buen país. ¿Qué tú crees que se puede conseguir con Hipólito? Bien, o que pudiste que se conseguía con otro, pero en esas organizaciones no se creyó en nadie que no fuera yo mismo. O sea, yo o que entre el mar. Es que son fratricidas y por esa razón es que no han podido siquiera ellos mismos, de una visión de pensamiento aparentemente común o igual o aparecido, siquiera un procedimiento para elegir un candidato común. Pero ellos siempre son así. Bueno, entonces en función de eso, en términos pragmáticos, continuamos con lo que están o concertamos con quien tenga mayores posibilidades de cambiar lo que están. Y es papá quien tiene mayores posibilidades. Trabajando, pero eso es una trampa, eso de papá. ¿Cómo así? Mira, eso de papá, o sea, perdona que es tu preferencia, pero a mí como dominicano me llama la atención. Yo no me imagino en tiempos de Trujillo que en la casa donde yo soy el jefe de familia me pongan a la fuerza que un letrero que diga, en esta casa Trujillo es el jefe, porque hay que matarme en ese mismo momento. Entonces este papá huele a que Trujillo es el jefe. Yo no concibo que en mi casa un hijo mío le diga papá a alguien que no soy yo. No, porque me voy a sentir poco padre. Pero tiene que verlo en función